Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. En nombre del parlamentario.com, Parlamentario TV, que hace 36 años trabajo en todo el quehacer legislativo a nivel nacional. Hoy nos convoca nuevamente con el CP Consultores a armar este segundo encuentro de política, diálogo político e institucional 2025. Hoy nos toca un tema central para nosotros, que es la energía y la minería, dos clave, digamos, para el desarrollo económico de divisas para la Argentina, ¿no? Este encuentro, lo hacemos gracias al apoyo permanente que tenemos de la gente y fundamentalmente el Banco Hipotecario se dio hoy este hermoso lugar para debatir este tema importante. También agradecimiento a todos los amigos que están acá para escuchar este debate, este encuentro. Es central para nosotros, como decía, para el país. Gracias a los legisladores que están presentes por tratar de su agenda, un país complicado, difícil que estamos viviendo, pero gracias por todo y a los funcionarios también. Le dejo el nombre a Nuria para que se haga cargo, digamos, del encuentro que va a moderar él. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Gracias a Parlamentario y a CP Consultores y al banco también por recibirme hoy, a todos ustedes. Mi nombre es Nuria Am, con algunos nos conocemos ya bastante. Y me invitaron justamente para coordinar este evento en el que van a quedar claras algunas pautas, sobre todo en materia de agenda legislativa, en un año en donde todo se lee en clave electoral, de dos de los sectores que más dinamizan la economía. Así que, si les parece, les voy a contar en principio quienes participan de esta disertación de hoy. El diputado nacional Gualberto Allende, diputado por el periodo 2021-2025 por Unión por la Patria, por la provincia de San Juan. En el año 2003 fue designado como subsecretario de Emergencia Social en el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social de San Juan, cargo que ejerció hasta el 2007. Fue 2 veces intendente del municipio 9 de Julio. En el 2015 fue electo diputado departamental, cargo al que renunció para ejercer como ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social. Fue electo diputado nacional por el periodo 2017-2021 y reelecto por este periodo que está cursando en este momento. Es presidente de la Comisión de Minería. Vamos a arrancar por el diputado, luego vamos a seguir escuchando al director de Minería de Mendoza, Jerónimo Yantal. Es abogado, tiene un posgrado de gestión minera de la Universidad Austral, se desempeñó como gerente de legales en la empresa minera Potasio Río Colorado, Sociedad Anónima, y en Impulsa Mendoza Sostenible, Sociedad Anónima. Hoy es profesor en la Cátedra de Derecho Minero en la Universidad Champagnat. Vamos a escuchar a Martín Maquieira, es diputado nacional por el periodo vigente 2021-2025 por el PRO, es licenciado en Ciencias Políticas, desde el año 2016 representa a La Pampa como diputado nacional, tiene una maestría en energía y una especialización en gas y petróleo, con una base sólida para llevar adelante su labor legislativa en la Comisión de Energía y Combustibles. Vamos a escuchar, por supuesto, también a Manuel Puelles, gerente de la banca corporativa de Banco Hipotecario, que nos recibe en el día de hoy. Algunos de los ejes temáticos que van a estar convocando a este panel tienen que ver, por un lado, con el marco regulatorio nacional, el rol de los estados provinciales, los desafíos de lo que son las licencias para operar, seguridad y sustentabilidad, cómo articular el desarrollo en las provincias, más allá de Vaca Muerta, hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con estas economías mucho más allá de lo que es en parte algo ya concreto y en otro algo que sigue siendo promesa. Las nuevas fronteras de la minería moderna, cobre, litio, oro, hidrógeno verde, el crecimiento de la energía solar y eólica en el país, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en fin, la agenda del Congreso.
Por supuesto, vamos a estar tocando también temas como el impacto de la nueva política y la convivencia con los partidos tradicionales, las expectativas en torno a las próximas elecciones del 26 de octubre. Una agenda que nos marca que cada uno de los expositores puede ir haciendo una exposición introductoria sobre el tema que convoca en principio y después obviamente vamos a iniciar la ronda con preguntas. Si ustedes tienen preguntas, les pedimos que las completen en las hojas que tienen allí disponibles en las sillas y durante las charlas las ordenamos y las vamos reformulando. Si les parece, vamos a empezar con el diputado Gualberto Allende. Bueno, para que en principio nos cuente un poquito, diputado, cuál es la mirada en general en este momento en el Congreso de la Nación. Digo, en algún momento todo el tema de minería logró revertir esa prensa tal vez negativa que había al respecto. De todos modos, tiene muchísimos desafíos por delante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tocar estos temas importantes. Gracias por ubicarme al lado de Mendoza. Vamos a, de alguna manera, queda en evidencia que nos unen muchas cosas, no solamente el vino, el fútbol, sino también la minería ahora, ¿no? Así que vemos desde la comisión, vemos cuánto ha avanzado Mendoza, como así también particularmente La Rioja también, ¿no? Con un tema tan central que creo que es ir revirtiendo de poco, dejar de hablar el potencial minero que tiene la Argentina, de hablar en una realidad, ¿no? Y en esto lo tenemos que construir entre todos, más allá del espacio político, que creo que de poco a poco va cambiando. Pasar a ser de un país que hace minería a ser un país minero. Creo que eso debe ser el norte de todos. Me parece interesante también que hablemos de energía, particularmente la provincia de San Juan ha hecho punta con lo que tiene que ver la energía renovable. Por ahí nos enfrescamos todo de la gran minería, pero no debemos descuidar también la minería no metalífera, ¿no? Que también hace un aporte importante, si bien no incide mucho en la exportación, pero sí incide en lo que tiene que ver con la mano de obra y lo que produce internamente la minería no metalífera. Un ejemplo, para tener una idea, la minería no metalífera produce en la Argentina alrededor de 10.000 millones de dólares anualmente. Buenos Aires hace punta en este sentido, ¿no? En cuanto a la mano de obra, son más de 10.000 los puestos que produce la minería no metalífera. Primero está Buenos Aires, está Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Mendoza es sumamente importante, si bien había un parate en estos últimos tiempos con respecto al parálisis de la obra pública, eso ha incidido mucho en lo que tiene que ver de la producción de áridos, mano de obra, cemento, cal y demás, ¿no? Que es sumamente importante estas 4 provincias. Entonces, es cierto lo que dice, que había un cambio con respecto a la mentalidad del argentino, ¿no? En cuanto a la necesidad de explotar estos recursos que requiere el mundo y que la Argentina está en condiciones, pero esto requiere, ¿no? Como digo, más allá de los espacios políticos, tiene que ser una política de Estado, pero también se debe acompañar desde la provincia, desde los municipios, ser serios en cuanto al manejo de los recursos. Creemos que es fundamental la participación de las comunidades donde están los yacimientos, deben sentirse parte sin eso que pregonamos siempre, la licencia social. Si no hay licencia social es imposible poder desarrollarlo. Cuando digo serio, serio y transparente en los recursos. Un ejemplo, la provincia de San Juan hace 20 años atrás no estaba preparado, tanto el gobierno provincial como los gobiernos municipales, no estaban preparados, no había proyecto
y de pronto nos encontramos con recursos sumamente importantes, me refiero a recursos económicos que proveía la minería, y no teníamos proyecto. Yo en ese momento era intendente de un departamento que no es minero. Nosotros tenemos producción de uva, pasa, olivo, pero no era. Entonces, utilizando una expresión muy común, decía, la veíamos pasar, ¿no? Entonces, y los municipios donde estaban los proyectos, tampoco tenían proyectos donde tenían que ir los recursos. Entonces, se presentó una discusión muy fuerte. Esto llevó a modificar las leyes. Hay una ley provincial, que eso, bueno, queda a criterio del gobierno de turno, donde va direccionado, un ejemplo, la regalía, está establecido a qué ministerio va. Lo mismo se legisló para el departamento, ¿no? Porque son recursos sumamente importantes lo que genera. Además de la regalía está los fideicomisos. Los fideicomisos son importantes y que tienen que ir con obras para la comunidad donde está. Eso se ha ido modificando y creo que tiene que ser muy transparente, porque son recursos a largo plazo y la ciudadanía tiene que ver también que lo que genera la minería significa mejora para la provincia y para la comunidad en general. Ese cambio se ha producido principalmente desde aquellos sectores, yo siempre digo desde Capital Federal, con una mirada muchas veces desconociendo. En su momento se creía aquí en Capital Federal que en San Juan teníamos 3 o 4 muertos por día producto de la actividad minera, cuando no era así. Es decir, aquel que conoce la realidad de nuestras provincias, Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, sabemos la importancia que tiene el agua para nosotros. Nosotros no almacenamos agua de lluvia, nosotros almacenamos agua desde la cordillera, desde la nieve. Nuestros diques, los 3 diques están construidos en la misma cauce del río. Es decir, por más que llueva, que no llueve nunca, ¿no? Se imagina, llueve en los últimos años 50 milímetros por año, 70, 80, cuando acá en cualquier partido de la provincia de Buenos Aires nos superan en 2 días de lluvia, nos superan lo que nosotros tenemos. Entonces, para nosotros el agua es importante, es fundamental. Además, en nuestra provincia, si no hacemos minería, ¿de qué vivimos? Si el 5% es cultivable y por la sequía tenemos el 3%. Si no hacemos minería, ¿de qué vivimos? Y muchas de esas realidades se desconocen, principalmente en Buenos Aires. Entonces había un cambio con esto. Los principales autoridades que tienen la responsabilidad de controlar y demás la minería, y somos nosotros. Así que la verdad que vemos, y esto me parece que es importante, ¿no?, de que se realice. Hace poquito tuvimos un encuentro muy importante que estamos coordinando actividades con la Cámara de Senadores, porque me parece que en esto no tiene sentido que por un lado trabajemos nosotros proyectos que tienen que ver con la minería en la Cámara de Diputados y el otro senadores. Un ejemplo, cierre de mina. Cierre de mina, si bien hay algunas provincias, Santa Cruz ha sido la última que ha legislado en este tiempo, nosotros creemos que por las épocas que vienen hace falta una ley de cierre de mina, pero a nivel nacional. Se planteó hace poco también, que lo planteó Casiola de KM, que hay que trabajar fuertemente para reglamentar la ley de glaciares, que tiene una relación directa con la gran minería. Es decir, son cosas que habrá que ir coordinando. Hemos hablado con la Comisión de Minería y de Ambiente de la Cámara de Senadores, y la idea es que podamos trabajar en conjunto y no de manera aislada, y que después sean proyectos que terminen en nada, ¿no? Le voy a preguntar al director de Minería de Mendoza, aprovechando, después abrimos a las preguntas, pero si pueden hacer una idea inicial en unos 10 minutos cada uno, como hacía recién el diputado. Bueno, primero entiendo que trabajan en forma mancomunada con la provincia de San Juan,
Y decía el diputado recién esto de que se pudo ir cambiando un poco esa mentalidad, un poco, no sé si es más fácil tal vez con lo que es petróleo y gas que con lo que es minería. Digo, el buen uso, el recurso cuidado, el control sobre la explotación minera, no sé cómo lo ven ustedes. Bueno, primero agradecerles por la invitación, al Banco Hipotecario y a parlamentarios. Creo que estas iniciativas nos permiten a nosotros, al menos del interior, poder comunicar aquí en Capital Federal qué estamos haciendo para que vengan más inversores y que de alguna manera repercute en beneficio de todos, ¿no? De todos los argentinos. En base a la pregunta, en 10 minutos creo que es poco, pero trataremos un poco de resumirlo de manera breve. El cambio de este estigma que tenía la minería, en general lo vimos todas las provincias en la época de la antiminería en Argentina, que fue a inicio del 2000, donde lo padecimos varias provincias, entre ellas Chubut, Mendoza, La Rioja, Córdoba, Tucumán, y no las provincias que ya tenían instaurada la actividad minera. Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy fueron provincias donde ya existía la actividad minera y por ende ni siquiera la antiminería pudo rebatir mínimos conceptos. ¿Por qué? Porque eran los mismos empleados y sus familias que defendían una actividad. No le podían mentir al empleado que vivía en la mina, no le podían mentir. Bueno, yo creo que eso pasó o en la historia en los hidrocarburos. Nosotros nacimos siendo prácticamente, o el siglo pasado fue todo petrolero, ¿no? Desde 1907 Argentina tiene una historia petrolera, nadie se animaba a discutir porque todo el mundo tenía algún pariente, un primo conocido que trabajaba en industria hidrocarburífera, gas, petróleo, hasta en las refinerías mismas. Nosotros en Mendoza lo vivimos con una refinería instalada al lado del río Mendoza. Nadie ha discutido jamás en ningún colegio sobre si la actividad hidrocarburífera hay que discutir si petróleo sí o petróleo no, jamás. En cambio, al ser una actividad nueva, la minería sí se empezó a discutir eso. Entonces, lo padecimos estas provincias que no teníamos actividad minera. Y después, con el tiempo, quisimos revertirlo, y me atrevo a decir nuevamente Chubut y Mendoza, e incluso La Rioja, que La Rioja ni siquiera tenía ley antiminera, pero la resistencia social es más fuerte que leyes provinciales. Lo vivimos en La Rioja. Entonces entendimos los dirigentes de que la comunicación y la licencia social estaba el foco de la política pública en cuanto a la minería. Primero lo social y después hablemos del resto, ¿no? No significa que no vamos a hablar del resto, es importante, contenido ambiental y económico, pero la mano de la sostenibilidad, creo que el tema social, principalmente a las provincias que habíamos tenido cierta resistencia, fue el que más nos aquejó. Por eso empezamos un cambio vinculado a eso, ¿no? A un plan de comunicación, un plan de educación. Fuimos a educar a los docentes, fuimos a comunicar en las escuelas con información objetiva, con ciencia, y empezó este cambio que de alguna manera, unido a la decisión política del gobierno de turno, empieza esta transformación. Esta transformación que sigue teniendo miedo, porque el miedo a lo desconocido sigue estando, pero empezamos a ver que los focos del desconocimiento quizás empiezan a mermar un poco, pero ponen un voto de confianza en los controles. Bueno, si me garantizan los controles, yo estoy de acuerdo, ¿no? Y la ley también pasa a tener un rol preponderante, porque la ley hoy pasan a ser números, quizás, y no tanto en el contenido, porque en general hay muchas leyes que se han dictado bajo pretexto de proteger a algún bien específico y realmente no protegen ese bien específico, sino lo que buscan es otra intencionalidad. El ejemplo que nosotros tenemos en Mendoza es la ley 7722, que intentamos modificar en el 2019 y nos fue muy mal, duró 10 días hábiles esa ley, tuvimos que revertirla en la provincia de Mendoza, y después nos dimos cuenta que había que trabajar con esa ley. Y en definitiva, la mayoría de las personas, al manifestarle que íbamos a hacer minería bajo esa ley y nos poníamos la bandera de esa ley, la gente empezó a aceptar esta política. Y en definitiva, muchos no saben lo que dice esa ley. En definitiva, lo que dice es que los proyectos mineros aprobados ambientalmente tienen que pasar por la legislatura provincial. Y así lo hemos hecho. Y ya tenemos 38 proyectos de exploración aprobados por ley de cobre en Mendoza. Estamos por dictar la resolución de 27 proyectos más y un proyecto muy importante, que quizás lo han visto en los medios
específicos del tema, como es San Jorge o PSJ Cobre Mendocino, una audiencia pública de 10 días, más de 9.500 presentaciones, casi ha sido histórico la participación ciudadana. Vuelvo a la participación ciudadana, vuelvo a lo social, donde se ha hecho un proceso de consulta pública, de consulta previa, libre e informada, y donde la audiencia pública, casi exagerando, que todo el mundo pueda expresarse, ya sea de manera presencial en la mina, ya sea de manera virtual, siguiendo absolutamente todo bajo un link de YouTube, que puede transmitirlo a alguien en vivo, verlo en cualquier parte del mundo, ¿no? La tendencia al expediente papel y la presencialidad hoy se eliminó y vamos toda a la virtualidad y a la digitalización. Igual sigue habiendo resistencia, y son aquellos que incluso bajo el pretexto de que ni siquiera hacer minería bajo las leyes, entonces bueno, ahí es donde la política tiene que salir bajo la responsabilidad de decir el no porque no. Si vamos a fundar algún tipo de resistencia que tenga fundamento técnico, científico, pero el no porque no, yo creo que no nos podemos dar el lujo de estar en un suelo rico y a veces tener ciertos índices de pobreza que obviamente va mejorando, va mermando, pero nunca es suficiente. Y creo que no nos podemos dar el lujo, ni siquiera nosotros como mendocinos, que tenemos más actividad, el turismo, el vino, petróleo, no nos podemos dar el lujo de tener un suelo tan rico, igual que el de San Juan, aprender de nuestros vecinos sanjuaninos y que podamos también aprender de nuestros vecinos neuquinos, y nosotros en el medio desaprovechando el recurso tan rico como el que supo aprovechar Chile, nuestro vecino país. Le quiero preguntar al diputado Maquieira si, como integrante de la Comisión de Energía y Combustibles, siendo hombre del PRO, si hay una comunión, porque cuando se habla, por ejemplo, de Vaca Muerta, traspasa los bloques, traspasa los gobiernos. Había una opinión mancomunada respecto, ¿no?, de lo que podía llegar a ser Vaca Muerta para Argentina. ¿Es más fácil, esto que decía antes, cuando hay proyectos relacionados al gas y al petróleo, que en la minería? ¿En la minería todavía falta para encontrar apoyo en todos los bloques? Bueno, creo que son procesos, ¿no? Lo decía recién, la historia del petróleo en la Argentina se remonta al 1900, ¿no? A los principios de siglo, a una empresa, por supuesto, estatal, que llevaba adelante la exploración, la producción, hasta la fundación de distintos pueblos en la Patagonia, y en esas provincias naturalmente había conseguido la licencia social y la licencia ambiental, ¿no? Que la sociedad acepte esa producción, que como toda producción tiene su impacto. A nosotros en nuestra provincia nos pasa con la agricultura, por ejemplo. Hay una aceptación mucho mayor a la agricultura de lo que puede haber quizás mirando de la capital, cuando muchas veces se ataca a los fertilizantes o los agroquímicos, que es la solución al hambre mundial en esta época, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el petróleo ha tenido eso, y la minería creo que va en ese camino, ¿no? En poder conseguir, no en esas provincias donde ya se producen y se extraen minerales, sino también a nivel nacional esa licencia social y ambiental. Y en los hidrocarburos, Vaca Muerta se ha convertido en esa política de Estado. Hoy está empezando a dar sus frutos después de más de una década de desarrollo. Si pensamos que el anuncio de Vaca Muerta fue en el 2009 por la empresa en su momento, por Repsol YPF, y después cuando empezaron la exploración ya con la YPF estatal, y empezó a maximizar su producción a partir del 2015, 2016. Bueno, la propia maduración, que naturalmente en nuestro país tardó más tiempo por las condiciones macroeconómicas que lo que había tardado en Estados Unidos, ¿no? Que fue donde comenzó la producción de shale. Pero en este sentido también se han dado acuerdos políticos y acompañamientos, por ejemplo, en la última discusión de la ley de bases, donde un tercio de toda esa ley, de más de 500 artículos, eran reformas energéticas, y sobre todo en oil and gas, desde el punto de ya dejar de lado la idea de autoabastecimiento de los recursos solo para autoabastecernos, e ir a la maximización de la renta, con la lógica, por supuesto, de la abundancia que va a traer Vaca Muerta en la cantidad de recursos, pero también con la lógica de
bueno, no sé si hay que ya cuidar tanto las reservas para tener 100 años de reserva de petróleo, porque posiblemente a partir de la mitad del 2050 pueda llegar ese pico, ¿no? Y hablo por supuesto en pueda, porque el pico del petróleo, digamos, ya en todas las décadas dicen que va a haber un pico. Pero en ese sentido creo que esa ley, el planteo también de regalías más competitivas, con nuevas fórmulas a propuesta de las empresas y no ya el Estado imponiendo una regalía, cambios en las prórrogas, en fin, creo que hubo varios cambios en la ley de hidrocarburos en esta última etapa, pero también cuando ya se había cambiado en la década anterior, que plantearon que Vaca Muerta y la cuestión de los hidrocarburos, bueno, hay un acuerdo político detrás. Y eso lo que se está viendo es que hoy ya Vaca Muerta es una realidad y que el otro día veía una presentación muy buena de ALEF y del Instituto Argentino del Gas y el Petróleo, que plantearon cuáles son los escenarios de divisas de Vaca Muerta. Y en el business as usual, o sea, sin hacer nada, sin lograr incluso obras tan importantes como el Vemos, los oleoductos, sin pensar en nuevas infraestructuras, Vaca Muerta de acá al 2031 va a lograr 11.000 millones de dólares de exportaciones, va a lograr llegar al 1.000.000 de barriles de petróleo, en un escenario malo, en un escenario que no logramos estabilizar la macro, e incluso con un barril de petróleo entre 50 y 60 dólares. Ahora, finalizando el Vemos, que ya está en un 30% de avance, con un barril de petróleo que se mantiene como está ahora entre 60 y 70 dólares, con alguna mejora por supuesto macroeconómica, ahí ya nos vamos a 32.000 millones de exportación, a 1,5 millones de barriles de petróleo producidos, a 1 millón de exportación, es decir, ya empieza a cambiar la lógica. Y si a eso le agregamos el desarrollo del GNL, los gasoductos, la concreción de todos los proyectos que hay, bueno, ahí ya nos vamos a 57.000 millones de dólares de exportación, a duplicar la cantidad que producimos. Estoy hablando del 2031, ¿no? Es un estudio muy bueno que hizo el IAPG. Y si pensamos que hoy estamos en una coyuntura económica muy compleja, tomando medidas para poder lograr los 7.000 millones de dólares y poder estabilizar la turbulencia cambiaria, bueno, es una cuestión de tiempo, ya siendo muy negativo, digamos, para que eso se solucione, ¿no? Estoy hablando de 5 años. Ahora, si hacemos incluso las cosas bien y acompaña el contexto internacional, bueno, me animo a decir que empezaríamos a olvidar las turbulencias cambiarias que ha tenido la Argentina con todos los gobiernos y en todas las situaciones, y que Vaca Muerta puede ser el fruto de ese desarrollo. Desde el banco pues apoyan proyectos de energías renovables. ¿Qué necesitan los inversores? No sé si hoy tienen todo lo que necesitan o necesitan algo más para apoyar la actividad. A ver, sí, desde el banco hemos financiado proyectos de energías renovables y yo creo que lo primero que necesitan los inversores es tener transparencia, reglas claras, estables en el tiempo. Yo miraba cómo nos sentamos y lo decía medio en chiste, medio en serio. Me parece que es fundamental que todos estos proyectos son proyectos de larguísimo plazo, que requieren inversiones de miles de millones de dólares para un sistema financiero argentino que es chico. Entonces, sí o sí todos estos proyectos, la minería, desarrollo de Vaca Muerta, desarrollo de energías renovables, hidrógeno verde, requiere sí o sí capital de larguísimo plazo, miles de millones de dólares, para lo cual yo creo que estaría buenísimo que cuando el poder legislativo se siente a pensar las leyes, piense cómo vamos a poder financiar esto, cómo podemos hacer que los inversores de largo plazo se enamoren de este proyecto y quieran traer la plata a la Argentina, porque el capital rápidamente, así como viene, se puede ir. Claro. Y tenemos que ver cómo podemos hacer para que eso venga y se quede acá en la Argentina. Y eso me parece fundamental, que desde la raíz de las mismas leyes del marco normativo que va a legislar y que va a regular esto, esté pensado de momento cero, para que
para que el inversor sepa que tiene un marco jurídico sólido, estable en el tiempo. Yo voy a contar, hablaban de San Juan hizo con los proyectos solares cabeza, nosotros financiamos Cañada 1 y 2. Cuando sale la ley de renovar, la licitación Renovar 1 y medio, financiamos proyectos en La Rioja y en Catamarca, Nonogasta 1 y 2, Tinogasta, Fiambalá y Saugil, de una empresa. Hicimos el primer préstamo sindicado, Project Finance, 100% con bancos locales. Lo estructuramos todo, empezamos a desembolsarlo y el gobernador de una provincia un día dijo: voy a empezar a cobrar impuesto al sol. La inversión, la TIR de ese proyecto automáticamente ya no pagaba. Entonces es fundamental que esas cosas no sucedan. O sea, que quede claro y que el inversor, después se resolvió el problema, se resolvió, pero en el momento ya habíamos desembolsado la plata, el inversor había puesto su 30% del equity, el 70% de deuda, que es así como se financian estos proyectos. Bueno, nos quedamos de pronto un día con 60, 70 palos verdes invertidos en un lugar donde un gobernador dijo: quiero cobrar el impuesto al sol. Esas cosas no pueden suceder. Tienen que estar los marcos regulatorios de momento cero, claros, clarísimos y a prueba de balas para que esas cosas no sucedan. Y sostenerse además. A ver, ayer estaba en una conversación en la que hablábamos justamente de la dificultad de lo que es el traslado hoy, las empresas que pagan regalías por sus rutas y sin embargo tienen rutas en muy mal estado. Y eso se convierte en un problema. ¿Quién va a hacer ese aporte? ¿El sector privado? ¿El Estado? ¿Quién debería hacerlo? Hoy, sobre todo que estamos con esto de obra pública, no, aunque se puede llegar a abrir el grifo hacia adelante. Perdón, yo debería hacer esto, ¿no? El Estado Nacional, que no puede mirar para otro lado con respecto a las obras de infraestructura. Esto tiene que participar el Estado Nacional, los estados provinciales y las empresas. ¿No? Comento como anécdota, le presento un pedido de informe al ministro Caputo, porque en el año 24 no se cobró derechos de exportación a las empresas exportadoras de oro. Es decir, venció el decreto el 31 de diciembre, no se actualizó, el año 24 no se cobró. De acuerdo a los cálculos de exportación, se dejó de percibir alrededor de 300.000 millones de pesos. En el año 25 ahora se ha blanqueado, se le cobra al litio, a la plata, pero no al oro. Es decir, con el valor que tiene el oro. El oro en este momento no paga derecho de exportación. En su momento era el 8, se ha fijado el 4,5 para el litio y la plata. ¿Se podría haber reducido? Se podría haber reducido. Entonces, ¿qué es lo que decía yo? Y se lo digo al ministro, que esto se podía haber coordinado con las provincias donde están los yacimientos y haber coordinado con los gobiernos provinciales y que esos fondos vayan destinados a la obra pública que es necesaria. Recién vos lo decía, caminos y demás. No solamente hace falta caminos, hace falta puente, electricidad, conectividad y demás. Entonces, cuando se para de la noche a la mañana, se para la obra pública y es complejo porque no solamente son los caminos que van hacia donde está el yacimiento, que por lo general está arriba de los 3.500, 4.000 metros en la cordillera, sino que también comunicas con las comunidades donde están los yacimientos. Por supuesto, el ministro nunca me contestó, pero me refiero que son las cosas a tener en cuenta, ¿no? Porque los minerales que tenemos nosotros también los tienen otros países. Y estos países que vienen a invertir, como decía recién ahí el señor, yo creo que las leyes son importantes, pero también son importantes los acuerdos políticos que deben perdurar más allá de los gobiernos actuales. Recordemos que para desarrollar un proyecto y que entre a producir, en el menor de los tiempos de la exploración y demás, algunos superan los 20 años. Un ejemplo, Vicuña lleva más de 20 años
y recién están comenzando el camino para producir, que todavía, en el mejor de los casos, nos queda 4 o 5 años. Y los proyectos más importantes que tenemos en la Argentina actualmente exportando, en la actividad minera se dice que son proyectos maduros, es decir, que va en declive. La exportación de oro ha aumentado, pero ha aumentado por el valor del oro, no porque se esté en un proceso de mayor producción. Ha aumentado el volumen en dinero porque ha aumentado el oro, pero va en declive. Entonces, sí, algo pasó en estos años en la Argentina. No puede ser que seamos reserva mundial en cobre y en litio y resulta que exportamos 4.500 millones de dólares, compartimos la cordillera con Chile, que Chile está alrededor casi en los 60.000 millones de dólares en exportación. Algo pasó en la Argentina en todo este tiempo. Entonces, cuando vemos lo que ha sucedido en los últimos días, que por unas elecciones intermedias se ponen en duda todo, entonces aquel que viene a invertir por 30, 40, 50 años, tenemos minas en la Argentina que hace 80 años que están produciendo. Entonces no es que invierto, me llevo y a los 5 años, no, es a largo plazo. Por eso es que nos falta esto, política de Estado, que más allá del espacio que gobierne la Argentina o las provincias, esto no se cambia. Porque es cierto, sacamos una ley, pero cambia un gobierno y estamos comenzando cada 4 años, empezando todo de nuevo. Y estas grandes inversiones, y bueno, va a venir, tenemos el cepo, tenemos un montón de cosas. Ahora, yo no soy de la idea de facilitar todo, porque si no, tenemos algunos que dicen, che, estas empresas vienen, se instalan y se llevan todo y no nos queda nada. No, tampoco es eso. Tampoco es eso. Yo creo que deben pagar lo que tienen que pagar. Pero hay que ser realistas que nosotros competimos con otros países también. El RIGI ha venido con cierto equilibrio y nos permite ser competitivos con otros países tributariamente. Pero por ahí nos encontramos algún personaje de la política y bueno, que hay que regalar todo, que no hay que cobrarle regalías, tampoco en la joda. Porque si no, no. La licencia social la construimos permanentemente. Y si no hay licencia social, no vamos a ver producción en minería. No sé si alguno quiere agregar algo sobre esto. Sí, claro. Sí, bueno, esto lo hemos planteado hace tiempo y lo empezamos a trabajar en la necesidad de la exploración, donde hay lugares donde no se puede acceder y necesitamos brindarle acceso. Desde Mendoza venimos trabajando fuertemente en esto, creemos que es el gobierno quien debe hacerlo en conjunto con los privados y por eso se diagramó lo que se llama Plan Pilares, que es una fundación que está coordinada por el gobierno de la provincia, en conjunto con el sector privado y la academia. Juntos diagramaron las políticas de Estado e incluso las brechas que hay o la hoja de ruta que hay que seguir para cortar la brecha y convertirnos en una provincia y en un país competitivo respecto a la actividad minera. Uno de los temas que había que mejorar es la gobernanza, por eso encaramos toda esta modificación normativa en la provincia de Mendoza. Otro aspecto era la logística. Y el foco estuvo puesto no solamente en minería, sino también en otras actividades productivas. Y por eso se diagramó los caminos productivos. Caminos o huellas que no solamente sean en beneficio de la minería, sino la ganadería, el turismo, la agricultura, entre otras actividades. Y se está gestionando a través del sector público y privado no con obligaciones respecto a privados, sino con un aporte voluntario que hacen los privados, incluso a veces con horas hombre, nada más. Luego, en Mendoza también hemos bajado las tasas, al punto que hoy pedir un derecho minero en Mendoza sale 0 pesos, pero el foco lo ponemos en los controles y el foco lo ponemos en las inversiones, que es vuelvo a mencionar un tema que lo hablábamos recién con Gualberto, sobre la necesidad o no de modificar el Código de Minería de la Nación para acabar con estas inmobiliarias mineras y empezar a poner el foco en las inversiones y no quien llega primero con 2 papeles a la autoridad minera provincial. Pero bueno, que es el régimen jurídico que tenemos hoy, un régimen que fue muy bueno, creo que en algún momento deberemos plantearnos, y lo digo acá adelante los miembros de la comisión, llegará el momento de plantearnos la necesidad de modificarlo, veremos la oportunidad, pero creo que merecemos, porque si no pasa que las provincias tratamos de buscarle la vuelta para atraer inversiones bajando tasa, haciendo caminos productivos, con PSJ lo mismo, las empresas quieren hacer aporte, pero quieren que vayan a la comunidad.
Claro. no quieren que vayan a rentas generales. Entonces se diagraman estos fideicomisos, que es una estructura muy buena, pero siempre donde la empresa tenga también decisión en ese aporte, que su aporte vaya donde la comunidad cercana. Y las empresas en general dicen, el aporte que yo quiero hacer, quiero que vaya a la comunidad, no que vaya a rentas generales o a algún otro beneficio que no va a impactar directamente en la comunidad, porque después es la comunidad la que se opone al proyecto porque no hacemos nada en la misma. Se diagraman estos fideicomisos donde la empresa tiene alguna opinión también en el mismo y donde el objetivo de esos fideicomisos es en obras, infraestructura, sostenibilidad, control y demás en la comunidad cercana al proyecto. Y está funcionando en otras provincias, está funcionando en otros países y creo que tiene que ser una coordinación en conjunto. El Estado promoviendo, buscando inversiones, facilitando esto. Acuérdense que nosotros somos un país emergente en minería. En la actividad minera no somos Chile. Hay que ser claro, San Juan ha estado a la cabeza con Santa Cruz, Salta y Jujuy, pero lo decía recién Roberto, los niveles de exportación que estamos teniendo, comparado con Chile, estamos años luz. Primer productor mundial de cobre Chile, Perú el tercer productor mundial de cobre, y tenemos la misma cordillera y nosotros no tenemos ni una mina de cobre en producción. Nos falta mucho y tenemos que atraer a ese inversor para decirle por qué yo iría a invertir en Argentina y por qué no voy a Chile, o por qué no voy a Perú, o por qué no voy a otro país. Pero es porque puede ser la respuesta porque es más barato en Chile, porque en Chile es más barato, porque paga menos impuestos, porque en Estados Unidos es un 40% más barato lo que es la producción de oil and gas. Digo, la reforma tributaria impositiva es hiper necesaria que salga desde el Congreso. ¿Cómo lo ponen en agenda eso como para que sea competitivo? Yo creo que es una cuestión de competitividad, pero también es una cuestión de confianza. Nuestro país tiene que ganar confianza. Y la confianza, por supuesto, se gana en el tiempo, se gana cumpliendo, se gana no rompiendo contratos, sobre todo en energía hubo una historia muy mala en ese sentido de romper contratos con Chile, por ejemplo, de exportación de gas. Y se gana, por supuesto, que la confianza trascienda a los gobiernos, ¿no? Como decía Alberto, que lamentablemente cambia el gobierno, sea del signo que sea, y es como que hay un renacer porque todo el que hizo el gobierno anterior está mal y yo vengo a refundar la Argentina. Creo que la política tiene que cambiar un poco esa lógica. Y también cómo generar confianza. Bueno, la confianza la generan también las leyes y el cumplimiento de las leyes. Recién lo planteaba con respecto al impuesto al sol, ¿no? Bueno, en la Patagonia también se planteó el impuesto al viento. Y esa ley de energía renovable es una ley que se convirtió en una política de Estado en el sentido que la votaron la gran mayoría de la Cámara, que viene ya, esto fue en 2015, ¿no? Pero venía ya de una ley anterior del 2009, después la aplicó otro gobierno a partir del 2016, nuestra gestión, y logró que la energía renovable en la matriz energética pase del 2% al 17%, con el objetivo que tenía de llegar este año al 20%. Bueno, no se llegará este año, pero a la mitad del año que viene seguramente se llegue, porque quien está demandando energía renovable es, por ejemplo, la minería, para poder realizar en lugares donde no estás conectado a la red, poder realizar la exploración y la explotación de los minerales. Y por eso también, para seguir generando esa confianza y esa estabilidad, es que en la Comisión de Energía avanzamos hace unos 10 días en un dictamen para prorrogar la estabilidad tributaria de la Ley de Energías Renovables por 20 años más. Es básicamente decirle al sector energético y a todos, no te vamos a cobrar más impuestos de los que ya pagas. Y eso me parece fundamental, porque es un sector que ya no necesita nuevas metas, nuevos incentivos, beneficios fiscales. Nada de eso estamos hablando, sino decirle, no te vamos a poner impuesto al viento, ni impuesto al sol. Y también a la par de eso, con esta idea de que las leyes generan confianza, y la confianza se traduce en competitividad y se traduce en estabilidad, avanzamos también con algo que parece hoy quizás ciencia ficción, pero en largo plazo en la Argentina, en la matriz energética, en una ley de hidrógeno verde, de hidrógeno renovable y bajas emisiones, ¿no? Porque creo que tenemos hidrógeno renovable, por supuesto es a partir de fuentes renovables como la eólica y solar. Seguramente a partir de la próxima década puede haber algo de demanda, estamos hablando del 2035, insisto, parece ciencia ficción porque estamos legislando a largo plazo, pero creo que también tenemos una oportunidad de aprovechar nuestros recursos naturales como el gas para el hidrógeno de bajas emisiones. Por supuesto, hace falta que crezca esa demanda, que baje el precio del hidrógeno y demás, pero no nos tiene que pasar con esto como nos pasó con el GNL, que estamos llegando, pareciera un poquito tarde, ojalá
a tiempo, pero si entendemos que tenemos que hoy aprovechar al máximo los recursos hidrocarburíferos, pero que a partir del 2040 quizás cambie la matriz energética mundial por la transición energética, bueno, avancemos en esas leyes para blindar la energía renovable y para pensar también en esa transición, el hidrógeno renovable y de bajas emisiones, porque tenemos mucho potencial para eso. ¿Cuánto se concretó, crees, de esa ampliación de la matriz energética hacia adelante respecto de lo que eran los planes tal vez al inicio de tu gestión legislativa? Ahora, y si este camino a corrernos de lo que es la utilización tradicional de los hidrocarburos se puede ir corriendo o se puede ir dejando de lado con el crecimiento de esa matriz. Sí, pero hay que pensar en la transición energética no como no se va a utilizar más petróleo, no se va a utilizar más gas. La transición, de hecho, del carbón al petróleo fue hace 200 años y todavía se utiliza carbón. Lo que puede llegar a pasar por una cuestión ambiental, de menor emisiones y demás, es que empiece a ocupar otro lugar la energía renovable, como ya pasó en este tiempo, pero también el hidrógeno como como un cambio, por ejemplo, en los combustibles líquidos que puedan usarse, combustibles sintéticos con hidrógeno, utilizar el amoníaco para poder transportar ese hidrógeno, que es lo que hace que sea un vector energético y que pueda exportarse, ¿no?, más allá de nuestro mar. Hay que pensar con esa lógica. Para pensar en esa lógica tenemos que jugar en todas las canchas. Primero, por supuesto, hidrocarburos, aprovechar todo el potencial que tenemos, porque si no, vamos a estar al 2050 y nos vamos a haber dejado enterrado la segunda reserva mundial de gas y la cuarta reserva mundial de petróleo, no convencional las dos, ¿no? Entonces creo que eso hay que entenderlo y la Argentina lo entendió. Pero pensemos también que nos puede agarrar el 2050 sin un desarrollo del hidrógeno o de la tecnología que venga. Creo que esa es la lógica que tiene que primar. Y las renovables ya demostraron que se logró bajar el costo de esa energía. Bueno, quizás el hidrógeno también quizás pasa eso también, y tenemos que estar preparados para eso. No hacer grandes anuncios de que mañana van a venir miles de millones de dólares en hidrógeno. Hay que ser cauto con eso. Pero si pudiéramos aprovechar el tiempo para legislar al respecto, como lo hizo Chile, ya tiene 6 proyectos de hidrógeno de $1.000 millones, como lo hizo Brasil, que está incluso poniendo fondos para el desarrollo de hidrógeno. Bueno, Argentina al menos que tenga un régimen de grandes inversiones adaptado para aquellos proyectos de hidrógeno que quieran instalarse en nuestra Patagonia. Digo Patagonia porque tiene el mejor factor eólico y está, por supuesto, cerca del mar para el transporte, pero también para poder utilizar agua de mar para el desarrollo de este hidrógeno. Hago la última y le dejo el cierre al anfitrión y dueño de casa. ¿Es necesaria una reforma laboral para producir más? Bien corto porque me extendí demasiado con hidrógeno, pero creo que va a haber que plantear una actualización de las leyes laborales, pero para todos los sectores, no solo para pensar en hidrocarburos o en minería. Y también, hoy preguntabas la reforma impositiva. Bueno, si el RI está de alguna manera captando más de 20 proyectos, hay potencialmente $30.000 millones ya en proyectos presentados, hay 4 solo aprobados, creo que en eso hay que acelerar la aprobación. Bueno, es porque también tiene una reducción en el impuesto a las ganancias. Entonces tenemos que pensar no solo para estos grandes proyectos, sino para la mediana empresa, para lo que va atrás del desarrollo de Vaca Muerta y el desarrollo de la minería, que son las metalúrgicas, incluso en provincias como la nuestra, de empresas más chicas, pero que necesitan esa reducción impositiva y leyes laborales más actuales. Yo creo que hay que avanzar en esas dos reformas. En el presupuesto, ¿qué creen que debería incluirse? ¿Hay alguno de estos temas específicamente incluidos en el proyecto hacia el 2026? ¿A quien quiera? ¿Te refieres al presupuesto actual? Sí, al presupuesto que ingresaron el Poder Ejecutivo. Yo no he visto, lo que veo más reducción y pocas posibilidades de seguir generando obra pública, que es lo que se está requiriendo fuertemente, ¿no? Además, sumarle lo que dice él, yo creo que el gran desafío por ahí no lo estamos viendo, en el tema de proveedores, capacitación. Para que tengan una idea, la gran minería, un ejemplo, Barry,
tiene actualmente alrededor de 900 empresas proveedoras de los distintos servicios. Creo que el desafío es grande para los proveedores, la capacitación, las universidades también preparando personal. Lo que viene es muy grande, no solamente lo que mostraba acá, Vaca Muerta, sino hablo particularmente de la minería, ¿no? El reclamo que se está haciendo allí es verdad. Vemos las expectativas de los grandes inversores, las empresas más importantes del mundo en minería están en la Argentina. BHP, Río Tinto y demás están en la Argentina, que son las empresas más grandes del mundo en minería. Entonces, creo que ha generado una expectativa, pero creo que estamos perdiendo tiempo en cuanto a la capacitación del personal y también agruparse en las empresas. Vemos que se están conformando agrupaciones importantes, agrupar empresas prestadoras que pueden prestar servicio en la provincia de Córdoba, Santa Fe, pero por ahí no lo vemos en nuestros propios lugares, tienen sus diferencias internas también, y va a ser difícil competir, ¿no? Proveedoras de servicio que van a necesitar. Un ejemplo, ¿no? Hace poquito estábamos ahí en Vicuña, que Vicuña, el proyecto José María Filo del Sol, y me decía, mirá, únicamente cuando esté en producción vamos a necesitar por día 30 equipos de cal, un ejemplo, nada más que de cal. Por ahí no tenemos idea lo que va a significar cuando una sola empresa minera, y después, qué sé yo, hablar de un solo proyecto. Y en esto San Juan nos va llevando, Mendoza nos va llevando la delantera, cómo se están agrupando las empresas para poder competir lo que se va a necesitar. Entonces creo que por allí la capacitación, en esto hay que incluir los sindicatos del sector capacitando, y después no nos vamos a quejar si vienen obreros de Chile, Perú, Bolivia, como hasta profesionales también, ¿no? Creo que el gran desafío no es únicamente para el gobierno, es para todos, estar a la altura de lo que se requiere. Yo lo que decía específicamente el presupuesto no lo he visto, pero vuelvo a reiterar, el gobierno nacional no puede mirar para otro lado en estos temas. Recordemos que todo el producto está saliendo del puerto de Rosario, nosotros no tenemos tren, hay que bajarlo en camiones desde arriba de 4.000 metros y trasladarlo a Rosario, y eso vuelvo a reiterar, nosotros estamos inmejorables en condiciones. Vienen acá porque tenemos los minerales que necesitan, somos competitivos ahora tributariamente con el RIGI. No es verdad que Chile percibe menos que lo que pretendemos percibir nosotros. Estamos competitivos, pero vienen porque el material lo tenemos nosotros, pero competimos con obras de infraestructura que la minería y las provincias solas no van a poder hacer. Manuel, ¿quieres decir algo? Y quiero darle paso a ustedes para preguntar, no sé si han anotado, si quieren hacer la viva voz. Manuel, te escucho. ¿Está apagado? A ver. Si no lo hacemos. No, está apagado. No tenemos. Quise evitar esto, pero sí, bueno, no pudo ser. Puede fallar. No pasa nada. No, un par de reflexiones de temas que se trataron. Tenemos la segunda reserva de gas a nivel mundial, la cuarta de petróleo con Vaca Muerta. Estamos en un periodo de transición energética donde, no sé, 10 años atrás, 15 años atrás, ver un auto híbrido nos parecía ciencia ficción. Hoy nos están invadiendo. Vamos al enfrente, vamos a Uruguay y autos eléctricos hay por todos lados. Están empezando a llegar a Argentina. Y creo que si no aprovechamos el potencial de Vaca Muerta en los próximos años, va a quedar enterrado. Para mí eso es un dato. Es cierto que todavía la matriz energética depende de la generación térmica y que bueno, con la producción de gas que tenemos vamos a poder seguir generando energía relativamente limpia con gas, pero el
costo del megawatt eléctrico bajó en los últimos 10 años, perdón, del megawatt solar bajó en los últimos años, lo mismo que el eólico, en forma escandalosa. O sea, recuerdo cuando financiamos Cañada Honda, era más de $5 millones el megawatt solar, hoy está en menos de $600.000. Eso es la velocidad con la que viene la energía renovable. Entonces, si no aprovechamos hoy los recursos que tenemos naturales, van a quedar enterrados. Hidrógeno verde, hablamos de Chile, ya tiene 6 proyectos, Brasil tiene varios y está invirtiendo. Paraguay está construyendo ya el primer proyecto en Villeta, en Puerto de Villeta. Y Argentina tiene mejores recursos. Entonces, vuelvo siempre a lo mismo. Más allá de tener los recursos, tenemos que tener el capital para poder hacerlo, para poder sacarlo, para poder producirlo. El capital, el mercado argentino el capital que tenemos disponible en Argentina es chico, necesitamos inversiones de afuera, y para eso yo creo que hay un desafío en que pensemos y que trabajemos codo a codo en los marcos normativos, en las leyes, y pensar qué es lo que necesita el inversor para traer la plata a este país y no llevársela a Paraguay, a Chile, a Brasil, a Uruguay y a otros países, en África, no sé, en otros lugares. Y no estoy hablando acá de que, bueno, vengan y se lleven todo gratis. Estoy hablando del inversor financiero que por ahí, pensar de momento de la ley, bueno, si yo pongo la coma en este lado, dejo a un universo de inversores, como no sé, los multilaterales, afuera de la posibilidad de financiar esto. Si pongo la coma acá, dejo a las agencias de exportaciones de otros países afuera. Entonces, tratar de tener la mayor cantidad de inversores posibles para esto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno quiere, por más que no la hayan anotado, hacerla a viva voz? No sé si hay otro micrófono por ahí, si no yo les acerco el de acá. Sí, así, ahí vamos, ahí está. No somos tantos igual, se escucha igual. Mirá. No, a propósito de lo que comentaba respecto del gas, me acuerdo que en 2023 estuvo todo el año trabajando la ley de GNL y quedó la media sanción, fue en octubre y después murió en el Senado, fue cajoneada en el Senado, nunca se empezó a tratar ni siquiera. O sea, que eso pierde estado parlamentario ahora a fin de año, o sea ¿qué expectativa? Ni siquiera se habla de explotar. Bueno, el fondo de la cuestión o lo que buscaba la ley de GNL era poder blindar, generar confianza, estabilidad, algunas reducciones, sobre todo el impuesto a las ganancias, o sea, crear una ley para lograr el desarrollo de la planta de GNL y la exportación. Hoy ya eso lo suplantó el RIGI. Tiene condimentos muy parecidos, independientemente de que pueda haber alguna por supuesto que no es solo una ley para GNL, el régimen de grandes inversiones, pero es lo que buscaba la ley de GNL. Y vos tenés hoy los compromisos avanzando para los barcos de GNL, que bueno, no se plantea hoy hacer una planta, sino poder traer buques, que estaba eso ya en el proyecto en su momento de Petronas, que era mixto entre buques y plantas, se hablaba mucho de la planta porque quizás gráficamente es lo ideal. Bueno, un buque, por supuesto, tiene la ventaja para el que pone el buque de que si cambian las condiciones en Argentina, lamentablemente se pueda ir. Ahora, con lo cual, para Argentina creo que es un incentivo para hacer las cosas bien. Hoy ya hay varios proyectos de buques, por supuesto, Golar es el proyecto más relevante, que ahí lo está liderando Pan American Energy, pero hay una asociación con YPF y con otras empresas también atrás. A partir de ese primer proyecto, YPF también tiene otros para llevar adelante. El momento para analizar, el de Golar está avanzando, ¿no? El buque llegaría a principios del 2027, finales del 2026, pero el momento para ver los demás proyectos va a ser en el primer cuatrimestre del año que viene, cuando se firme el día del el día de la inversión, digamos, ¿no? Cuando definen la inversión, no me sale ahora las siglas en español. Pero yo creo que eso va a ser una realidad
si se mantienen las condiciones en Argentina. Pero para responder a tu pregunta, no se avanzó, hubo un cambio de gobierno y el RIGI, a mi criterio, suplantó esa ley de GNL y hoy ves que los proyectos se adhirieron y le salió la resolución y están dentro del régimen de grandes inversiones, con lo cual creo que eso va a suplantar esa ley. ¿Alguien más? Si se quieren presentar. Ahora sí. Teresa Cristaldo, yo soy socia y directiva de Metaproject Group, que es un grupo empresario cuyo presidente es chileno y es el presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera. Estuvimos en San Juan haciendo nuestra presentación oficial, tenemos personería jurídica en San Juan, oficina, hemos nombrado un directorio. Estamos explorando 300.000 hectáreas en Argentina. Yo soy la encargada de la parte de exploración netamente, porque Metaproject es una empresa que provee servicios a Codelco, a minas muy importantes como Chinalco en Perú, en México. Estamos muy bien posicionados en 7 países. Yo he tenido reuniones con el ministro de Producción, Fernández, que tiene una visión muy buena acerca de todo lo que hay que hacer en cuanto a la desalinización de agua de mar y proyectos como ese, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Nosotros siempre estamos diciendo que queremos salir al mundo con nuestros minerales cuando todavía no sacamos ni siquiera una tonelada de cobre. ¿Qué posibilidades hay de que los legisladores creen un consejo minero nacional como el que hay en Chile? No estoy comparándonos a Chile, pero en Chile hicieron cosas de forma muy seria y a muy largo plazo, por eso las inversiones permanecieron, porque como bien dijo el directivo del banco, las inversiones también se van. Entonces nosotros hoy, por dar un ejemplo, tenemos una ministra de Medio Ambiente en Buenos Aires que está hablando de recaudar impuestos de todo el daño que hizo la minería, cuando todavía ni siquiera empezamos a hacer minería. Entonces yo no quiero que pase lo mismo que pasó con el impuesto a las riquezas, el impuesto al sol, el impuesto a todo. Creo que deberíamos tomar conciencia, como lo dijo el gobernador de San Juan, y como en San Juan ya es una provincia que puede dar el ejemplo de cómo se hicieron las cosas bien a lo largo de muchos años, excepto algunos errores del aprendizaje. Me gustaría saber qué posibilidades hay de que se conforme un consejo minero que esté liderado por los legisladores y que dentro de ese liderazgo también se incorpore la figura de los gobernadores, de las mesas de cobre, de litio, todo lo que hay, ¿no? Porque hay muchas cosas, pero tiene que haber una voz y un liderazgo y alguien que imponga orden, que diga, bueno, esto no lo podemos hacer así, porque están hablando de reformar el Código Minería, de tocar el tratado entre Chile y Argentina, las cámaras mismas se están metiendo en temas que no tienen conocimiento, y a mí me gustaría, como empresaria, hace 30 años que invierto en mi país, nosotros estamos invirtiendo ya en Argentina más de 15 millones de dólares, y me gustaría, yo me asocié a Chile precisamente porque necesitaba aprender un poco más de minería, nos está yendo muy bien con Chile, pero a mí me gustaría como argentina, como ciudadana de a pie, tratar de que se genere esa unión, esa solidez de los legisladores de todo el país y tengamos un consejo minero, y que ahí estén todas las empresas importantes de Argentina, del exterior, porque no solamente las empresas de afuera son importantes. Está Pan American, que también está incursionando en minería. Hay empresas muy fuertes argentinas que están incursionando. Entonces, que las empresas nacionales sean contempladas en la decisión. Damos un cachito de lugar, así te responde, si no vamos a tener que cerrar. Perdón, No, gracias. no, está bien. No, está bien. Creo que hay que separar. El tratado binacional se ha conocido, recordemos que el tratado binacional se confeccionó cuando estaba Pascua Lama. El tratado binacional lo hemos empezado a conocer ahora a principio de año, cuando BHP adquiere José María y se asocia con Filo del Sol. Hay un reclamo fuerte, porque la mayoría desconocemos el tratado, y un reclamo fuerte principalmente con los proveedores. El tratado permite la libre circulación, la libre contratación y demás, y ven como que no son competitivos, un ejemplo, con relación a Chile.
Se ha pedido una aclaración en cuanto a los alcances al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en ningún momento se ha pedido modificar, por lo menos yo no tengo conocimiento que se haya pedido modificar ese tratado. Con respecto a lo que usted dice del impuesto a la minería, la verdad que en mi comisión yo no tengo ningún proyecto en cuanto a eso, de fijar, ni tampoco he escuchado, la verdad que le escucho a usted primero, de crear un impuesto similar a lo que fue la grande fortuna. Me parece que es un despropósito, ¿no? Porque ya está establecido. Si bien hubo una modificación cuando se trató el RIGI, que se elevó del 3% en las regalías hasta el 5%, dejaba a criterio de las provincias que lo que se podía aplicar. O no se cobraba nada, podían cobrar el 1, el 2, el 3, hasta el 5%. La mayoría de las provincias se manifestaron y dijeron que iban a seguir sosteniendo el 3% que estaba establecido. En cuanto a la modificación del código, es un poco lo que planteó en la Comisión de Minería, que vinieron ministros de distintas provincias y representantes de 2 o 3 empresas que habíamos, era una empresa de Santa Cruz, no me acuerdo cómo era, si era Río, no me acuerdo cuál, pero sí tuvo Río Tinto y Vicuña. No se habló en ningún momento de modificar lo menos impuestos. Yo me parece que es un despropósito pensar en establecer pero lo otro en la comisión, y no sé, tendrán que ponerse de acuerdo los gobernadores. Ahora está la mesa del cobre, está la mesa del litio, ellos definen estrategias también para la minería. Lo que pasa es que por ahí seguir creando comisiones, no sé si es beneficioso. Por eso hay que tener cuidado siempre las repercusiones que tiene cuando uno habla de modificar leyes y demás con el tema de minera. Uno cree, yo estoy en San Juan y creo que termina en la emisora del departamento de Caucete, pero en el tema de minería recorre el mundo. Y en cuanto a lo que decía, las inversoras, las empresas de la Argentina que invierten, la verdad que sí, pero son muy poquitas en relación. Si uno ve el detalle de las inversiones, son muy poquitas. Ahora hay algunas de ellas que están invirtiendo en cuanto a la exploración. Lo que pasa es que por ahí hay que ser realistas. Las empresas nuestras, importantes de la Argentina, han estado más preocupadas en otros temas como es la obra pública y demás, menos en esto que son inversiones a largo plazo y de mucho riesgo como es la exploración, ¿no? Ahí para agregar, y la gran diferencia que tenemos con Chile, que Chile es unitario, en nuestro país son las provincias los dueños de los recursos naturales. Entonces, y además, en cuanto a lo nacional, tenemos la mesa del COFEMIN, que es el Consejo Federal Minero, donde todas las provincias trabajamos de manera mancomunada en políticas públicas que nos puedan unir, ¿no? Principalmente en cuestiones que nos ayuden a buscar inversiones que por ahí dependen del gobierno nacional, y además las mesas como la mesa del cobre y la mesa del litio, que ayudan a sectorizar algunos recursos específicos que tienen mucho potencial en algunas provincias determinadas. Yo creo que con esto estamos bien, y aparte hay un viejo dicho, digamos, el legislativo, ustedes me van a poder corregir, pero si vos querés que algo no funcione, crea una comisión. Entonces, yo creo que estamos bien con lo que tenemos, creo que tenemos que seguir trabajando en vez de seguir creando comisiones en los espacios que ya tenemos. Perón lo ha dicho. ¿Le quedó alguna pregunta más? Y si no, sí, te quedó una pregunta. Tenemos 8 minutos, con lo cual, para ser respetuosos con el tiempo de todos, a quien responda también le pido acotado. Sí. Traigo de nuevo un poco la agenda legislativa. Además de hidrógeno verde y de bajas emisiones, en el Congreso también se presentaron muchos proyectos sobre biocombustibles, ya sea para modificar la ley en general o modificar los cortes y demás. Y por el otro lado también la renovación de la ley de energías renovables, que ya tiene plazo a vencer. Quería saber si en la comisión están trabajando estos temas, si considerás que está el escenario propicio para lograr acuerdos y demás y sacar las leyes. El escenario propicio está difícil,
pero yo creo que es posible. El dictamen de hidrógeno que les comentaba tuvo 50 firmas de diputados de todos los bloques, del PRO, del radicalismo, de Unión por la Patria, de la Libertad Avanza, de todos los bloques mayoritarios. Eso es positivo, ¿no? Porque bueno, todos los bloques tuvieron ya un proyecto de hidrógeno, con lo cual es propicio avanzar hacia ese lado, pero cuando dictaminamos en la comisión no conseguimos la unificación en un solo dictamen, hay otro dictamen. De renovables que preguntabas, también en ese mismo día dictaminamos la prórroga de la ley de energías renovables por 20 años, porque se vence este año, y de vuelta no conseguimos el apoyo de Unión por la Patria, pero más por una cuestión política. Era el miércoles siguiente a la elección de la provincia de Buenos Aires, estaba todo, por supuesto, políticamente sensible, y lo que ellos plantearon es, queremos debatir un poco más esta ley, siendo que es una ley que venía de su momento. De biocombustibles no se llegó a acuerdo, ahí yo creo que hay que salir un poco de un régimen muy protegido que planteó en su momento la promoción industrial para que se pueda en nuestro país generar tanto biodiesel como bioetanol, y hay que ir hacia un régimen de libre competencia, donde cualquiera pueda poder producir biocombustibles, y no solo biodiesel y bioetanol, sino otros biocombustibles, pero que incluso la industria de los hidrocarburos, si le estamos pidiendo que se descarbonice, ¿por qué no le vamos a pedir o le vamos a permitir que pueda generar un combustible más libre de emisiones? Pero en ese no hay acuerdo, es muy compleja esa ley, hay muchos intereses de distintas provincias y de los actores que hoy están instalados, y no veo que se pueda avanzar en el corto plazo en una modificación de un régimen que termine en 2030. Pero un comentario más, como dije que era difícil llegar a acuerdo, yo creo que hay que esperar a terminar este proceso electoral, y puede haber margen para en noviembre, si se alinean los planetas y llega un poco de estabilidad política, de llevar darle media sanción tanto a la ley de hidrógeno como a la prórroga de energías renovables, porque son proyectos que todos los bloques han de una u otra manera legislado, con lo cual, bueno, abogaremos porque haya ese consenso para avanzar con esa media sanción. Bueno, era justo lo que quería hacer en estos 4 minutos que faltan. Voy a apelar a la síntesis total, como si hiciéramos un cuadro sinóptico de 2 puntos, cada uno, 2 puntos. ¿Qué es lo más importante de acá adelante? Entendemos esto de las elecciones que ponen como un parate en el medio, y después cuando se ordene, lo más importante, entiendo por un lado que es la sanción de esto, digo para cada uno, 2 puntos. 3 puntos. Bueno, 3. Poder desarrollar nuestros hidrocarburos y exportarlos, seguir con ese plan, y el RIGI creo que va a ayudar a eso. Mantener el RIGI en ese sentido, venga quien venga dentro de 2 años, o continúe este gobierno dentro de 2 años. Avanzar con la renovación de energías renovables, como lo dije recién, y avanzar en la ley para el hidrógeno renovable de bajas emisiones, por lo menos lo que atañe a la Comisión de Energía. Diputado Allende. Lo mío muy cortito. Alguien dijo una vez, no lo podemos morir de hambre teniendo la heladera llena. Y creo que Argentina tiene justamente la heladera llena de lo que el mundo necesita, ¿no? Creo que está en nosotros aprovechar esta oportunidad. Jerónimo. Generar confianza en los inversores y estabilidad, principalmente en todas las provincias, que mantengamos las condiciones y la seguridad jurídica que merecen los inversores para que puedan seguir estando y sigan viniendo a nuestro país. Y segundo, que somos un país, y creo que comportarnos como tal y como argentinos, y no tanto poner el foco en las regionalizaciones. Creo que tenemos mucho potencial como país para crecer como país. Y desde el sector privado, público-privado, financiero, sí, la necesidad del sector para dar apoyo. Estabilidad, previsibilidad y transparencia. Bien, bueno, por mi parte agradecerles, sí, pasen ustedes a hacer el cierre. Una foto, sí, pero ¿querés venir a cerrar, Oscar? Vamos, bueno, yo por mi parte les agradezco haberme invitado a participar, a parlamentarios, CPD Consultores, fue un gusto para mí, gracias al Banco Hipotecario por recibirnos. No, gracias a todos, y bueno, espero que la exposición fue bastante clara, y bueno, ojalá que esto ayude, como decíamos hoy, los dos temas, los dos proyectos importantes para el país, digamos,
agradecemos a todos y bueno, a la gente del hipotecario. Más, bueno, nos sacamos una foto entre todos y